Bueno, la clase de ahora es Centro de Operaciones de Emergencia, el mejor llamado el COE. Es el lugar donde se va a dirigir el sistema de manejo de incidentes. Es donde se va a recopilar la información, donde se van a tomar las decisiones, qué prioridades y se va a coordinar el plan de acción anteriormente planteado y la comunicación con el resto del equipo. Para esto tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que esto va a pasar por una serie de procesos, los cuales va a estar apuntado a través de 5 puntos. La recabada de información, o sea, tenemos que tener conocimientos de las amenazas, de las áreas de riesgo, la población vulnerable y la información base para poder planificar. La decisión, la toma de decisiones es la parte más importante, la cual va a estar basada en la información que nosotros recopilamos, en los conocimientos que tengamos del lugar y la información actualizada al momento, al día de la fecha. La planificación son los planes de emergencias, los cuales se definen por responsabilidades y se priorizan acciones. Es decir, la planificación van a ser los planes, lo que se va a hacer, qué es lo que yo voy a tomar como información y como responsabilidad, y qué es lo que yo voy a priorizar, a quiénes voy a ser responsable, quiénes son los responsables de y qué prioridad tienen y qué voy a priorizar. Voy a priorizar primero a las víctimas que se encuentran bajo la inundación, o voy a priorizar primero a las víctimas que están en la parte más alta de la inundación. ¿Qué es lo que yo primero voy a priorizar? Y tenemos que tener en cuenta eso. Y dependiendo del historial también que tiene el lugar. Por eso tenemos que recabar información relevante. La acción está definida por acuerdos de productos de coordinación interinstitucional, la aplicación de normativas y los planes establecidos para responder ante la emergencia. En este caso ingresa lo que es defensa civil. Defensa civil tiene toda la información y conjuntos con ellos, en conjunto con los bomberos de la zona, ¿no?, y con el personal a cargo y de turno, vamos a saber, ellos ya saben cómo responder ante la emergencia. Y la evaluación del entorno y de la intervención. Tenemos que evaluar el entorno y qué intervención vamos a tomar. Por eso es que uno va encima del otro, uno va de la mano del otro, todos los ítems que yo hasta el momento les vine nombrando. El COE es el encargado de saber el problema y cómo intervenir ante el problema. La función del COE ante el desastre es identificar y elaborar mapas de la amenaza, identificar a las comunidades vulnerables, cuáles son las amenazas y caracterizar esta vulnerabilidad, elaborar los planes locales de emergencia, generales y sectoriales, establecer un sistema de alarma temprana para el monitoreo de la amenaza, actualizar inventarios de recursos, sistematizar esos datos, elaborar mapas, readecuarlos ante diferentes hipótesis de riesgos y tomar previsiones logísticas para atender en una situación de alerta y de emergencia. Tenemos que estar siempre predispuestos y ya, como siempre decimos, un paso adelante, nunca atrás, siempre yendo un poco más adelante. Tenemos que saber qué es lo que, en caso de, qué vamos a hacer. Entonces por eso el COE se dedica a eso. Por eso es el Centro de Operaciones de Emergencia. Tiene que tener conocimiento y haber recabado información anterior para poder planificar, para poder accionar. Durante el desastre va a coordinar las acciones de búsqueda y rescate, de socorro y evacuación de víctimas. Nosotros, socorristas de BEC, ya trabajamos, ya nos impregnamos con conocimientos y ya sabemos qué tipo de acciones vamos a utilizar, qué acción vamos a emprender
cuando tengamos que realizar una búsqueda, un rescate, o cómo vamos a tener que evacuar a las víctimas. Gestionar y prever recursos necesarios para la atención de la urgencia. Evaluar el impacto inmediato, o sea, cuán fuerte es el impacto y cómo vamos a trabajar. E informar del impacto y las actividades realizadas a autoridades nacionales, a la prensa y a la población. Después del desastre, coordina con los sistemas de atención a las víctimas, o sea, tiene un seguimiento, una planilla de atención en las cuales cómo va a poder evaluar cómo fueron encaminadas las acciones y qué manejos se dieron a la víctima. Coordina la evaluación de los daños, realiza un análisis del área del desastre, coordina las acciones de apoyo logístico general, ya sean suministros, acopio, administración de la ayuda externa, nacional e internacional, coordina la rehabilitación y la restitución de las áreas afectadas, evalúa la respuesta integral. Un aspecto importante a mencionar sería la sala de situación o sitio donde se sistematiza, se procesa y se presenta de forma gráfica la información de lo que ocurrió en la emergencia y el desastre. La clave del COE y la parte más importante es la comunicación y la coordinación del trabajo. El COE, tengamos en cuenta que es el centro de operaciones, se va a encontrar apartado del siniestro o del lugar del evento, del escenario. Y nosotros, como socorristas, tenemos que brindar toda esa información. Tenemos que brindar todo lo que está pasando afuera. Por eso va a haber un jefe de patrulla, un jefe de operativo, el cual va a estar coordinado y va a estar comunicando de manera directa al COE, al centro de operaciones, el cual va a recabar toda esa información y la va a pasar de manera escrita por todas las modulaciones que le vayan realizando. Por eso es que tenemos que tener una persona que esté encargada y que esa persona, como jefe de operativo, transmita y retransmita la información a la base que sería el COE. Tengamos en cuenta que el COE siempre va a recibir nuestra información, por eso que siempre nuestra información tiene que ser clara, concisa, rápida, concreta. No podemos ir con modulaciones que no pertenezcan al ámbito, porque ellos van a estar anotando constantemente todo lo que nosotros vayamos transmitiendo. Ellos lo van anotando, lo van ejemplificando, lo van simplificando, lo van haciendo una serie de seguimientos por horarios, por minutos, por tiempo, por persona. Ellos tienen que saber cuando nosotros ingresamos al escenario, cuando salimos del escenario de la catástrofe, cuántas personas están dentro del escenario y cuántas personas están afuera, quiénes están de apoyo, quiénes están accionando, quiénes están descansando, ¿no? Tienen que saber toda esa información, la tienen que saber, porque después a base de eso se realiza lo que es la evaluación de los daños, la evaluación de los riesgos, qué pasó, cómo se accionó, qué se hizo, quiénes estuvieron, quiénes participaron. Todo eso lo va a tener el COE. Por eso es el Centro de Operaciones de Emergencia. Tiene que estar preparado para el antes, el durante y el después. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Hasta la próxima, chicos.